Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sesión de postulantes al concurso MIPYMES de calidad del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. Ya en sus últimos días de convocatoria, recuerden que este 15 de mayo cierra el plazo ya para enviar sus postulaciones y la idea de esta reunión es poder desde este momento resolver las consultas que tengan sobre el formulario de postulación para ayudarlos a completarlo a tiempo. La dinámica va a ser que ustedes puedan dejar sus consultas en el chat del Zoom, indicando la sección y el numeral de la pregunta sobre la cual tienen dudas para que nuestro especialista Álvaro Ojeda, de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos, pueda ayudarlos a resolver y que ustedes puedan avanzar con el llenado del formulario. Entonces, desde este momento estamos listos. Le doy la bienvenida también a Álvaro, que nos acompaña. Álvaro, ¿estás por ahí? ¿Listo para empezar a responder las preguntas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Vanessa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat del Zoom. No se va a abrir micros para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Por favor, indiquen la sección y el numeral de la pregunta al formulario para que Álvaro los pueda ayudar de una manera rápida y adecuada. Entonces, Álvaro, te dejo estos minutos mientras van escribiendo en el chat para que nos hagas los recordatorios claves del concurso. Sí, nuevamente muy buenas tardes con todas las personas que están conectadas. Sí, efectivamente, hoy vamos a hacer en esta sesión, pues vamos a responder todas las consultas que tengan respecto a bases, de repente algo no está claro, respecto también al formulario de postulación. Entonces, les doy la bienvenida y bueno, empecemos. Si por ahí alguien, por favor, tiene alguna consulta, puede escribir en el chat para poder responder. A ver, tenemos la primera consulta que es de Lady Gutiérrez. Nos dice, buenas tardes, sobre el número B41, cronograma de actividades, objetivo específico. ¿Qué información es la que se debe llenar en el número B5, resumen del proyecto, que esté información esencial que se enfoca a evaluar? Vamos a ir al numeral para ver exactamente a lo que se refiere. Resumen del proyecto. Entiendo que, no sé si es una consulta, dos consultas. Ya, el resumen del proyecto. Bueno, en el resumen del proyecto en realidad no hay, digamos, dentro de las bases un modelo, un procedimiento para poder llenar. Lo que yo siempre sugiero es que la entidad solicitante pues pueda plasmar en máximo de 5 diapositivas lo principal de la empresa y del proyecto. Cuando digo lo principal de la empresa, primero el nombre de la empresa, a qué se dedica exactamente, cuáles son las ventas, el objetivo que quiere lograr con los recursos que quiere implementar, cuál es el impacto que va a lograr con estos recursos y seguramente también información de presupuesto, ¿no? Cuánto está solicitando y cuál es su contrapartida. Entonces, y de repente ya eso a libertad de la entidad que pueda colocar alguna otra información para que el evaluador o los evaluadores tengan esta información referencial de la empresa, porque en la ficha, en el formulario de postulación, cuando se lee, pues solamente tenemos ahí el SIU de la actividad, pero no se ve exactamente a qué se dedica la empresa. Entonces es un buen punto que lo puedan considerar a qué se dedica la empresa, qué exactamente produce, qué bien o servicio ofrece, ¿no? Entonces, eso como sugerencia, no hay un modelo, es libre como pueda la entidad poder presentar esta información. Luego tenemos otra consulta. Emily nos dice, quisiera saber con respecto a los requisitos legales, no tener en ejecución uno o más contratos adjudicados
por Proinnovate. Si la entidad solicitante está finalizando la ejecución de un proyecto financiado con recursos de Proinnovate, podrá postular la presente convocatoria siempre y cuando se haya presentado el informe técnico del último hito y esto esté aprobado sin observaciones. De resultado seleccionado, la firma del nuevo contrato debe haber cerrado el proyecto. ¿Cuál es la consulta? Eh, bueno, ahí nos ha puesto el numeral, creo que está bien claro, solamente hago como resumen. Si la entidad solicitante está ejecutando actualmente un proyecto, eh, ojo, no debe ser de innovación, porque hay una restricción para los proyectos de validación y de innovación. Si ya ejecutó, debe pasar 2 años para poder participar en cualquier o un nuevo concurso. Pero si es un proyecto, supongamos que sea uno de digital, pues si aún está ejecutando, ha debido de presentar ya el último hito, es decir, en ejecución ya debe estar cerrando, ya debió haber presentado el último hito y este ya debió ser aprobado. Se refiere a eso, ¿no? A entidades que están ejecutando, que hayan ganado antes un proyecto. Se refiere exclusivamente a eso. Julio nos dice en los temas de presupuesto, ¿cuánto de ellos debe estar sustentado por proformas o pueden ser cantidades genéricas? Pueden ser cantidades genéricas, ¿no? Pero si son, supongamos, algún equipo, algún bien que quieran de repente adquirir, hay una partida para ello. Lo ideal es tener una proforma, ¿no? Lo ideal es tener una proforma, ¿por qué? Porque ese bien seguramente en estos meses podría tener algún tipo de variación en el precio, en el costo, pero al tener la proforma seguramente vamos a tener características específicas de ese equipo, ¿no? Puede ser de repente, no sé, un termómetro, bueno, de acuerdo a la brecha, ¿no? De acuerdo a la brecha que la entidad tiene para poder de repente aprobar para esta certificación. Entonces, todo lo demás puede ser genérico. Ojo, ese presupuesto es muy posible que pueda ser variado luego en la etapa de ejecución si es que la entidad es aprobada. Me refiero no a variar montos finales, ¿no? Lo que Proinnovate te dice es que te puede dar hasta 45.000 si es una norma o una binorma y hasta 60.000 si es una trinorma. Entonces, no es que la variación vaya a ser de 45.000 a 50.000, no, sino que dentro de estas partidas se pueden hacer algunas variaciones dentro ya de la ejecución, ¿no? Entonces, pero en la postulación es esencial tener alguna idea de cómo estamos pensando ejecutar el proyecto y hay algunos topes, ¿no? De algunos topes, por ejemplo, en la partida de adquisición de equipos es hasta un 25% del total del proyecto, considerando solo el efectivo, es decir, los recursos no reembolsables más el aporte monetario, ¿no? Entonces es la manera correcta y eso está dentro del formulario de postulación en una nota, ¿no? Encima de esta sección de equipos. Entonces, importante para ello. Y aparte, dentro del mismo cuadro de presupuesto del sistema, pues están estos techos, ¿no? Entonces, nadie se puede pasar más de este 25% y es primero hacer, de acuerdo a lo que dice las bases, pues en un Excel primero los montos y luego empezar a llenar. Ese es el procedimiento. Bueno, me pueden facilitar los anexos. Los anexos están dentro de la página del concurso. Lo que voy a facilitarles por el chat es la página del concurso. Ahí ustedes pueden encontrar los anexos. Ojo, para poder encontrar los anexos tienen que bajar un poquito, irse a la parte inferior de la página y hay una sección que dice archivos relacionados. Entonces, en archivos relacionados, ahí están los anexos. Voy a copiar el link de la página del concurso y bajen a archivos relacionados, bajen un poco, vayan a la parte inferior, busquen archivos relacionados y ahí están
los anexos, ¿no? Entonces no hay otra página, es dentro de la misma página. Eh, Luego nos dice si hay empresas y EPS ya homologados. No, en las bases y en los anexos lo que hice es que cuando la entidad solicitante ya aprueba, es decir, después de la evaluación, después de que se evalúe si es que resulta seleccionada, ahí recién se le va a pedir el nombre de la entidad proveedora de servicios. Ahorita no tenemos ninguna entidad proveedora de servicios aprobada porque la convocatoria todavía está abierta para que postulen también las entidades proveedoras de servicios para diagnóstico e implementación. Quien maneja las mismas fechas cierra el 15 de mayo, entonces no hay ninguna empresa. Después del 15 de mayo entra una etapa de evaluación y seguramente después de esta etapa de evaluación también se va a evaluar a estas entidades y la publicación de las entidades, ojo, de las entidades aprobadas para los servicios, es decir, los proveedores de servicios, se va a dar a partir del 30 de junio, ¿no? Entonces, ahorita no tenemos ninguna entidad aprobada. Eh, ¿Podrían compartir la última versión del formulario de postulación? El formulario de postulación, recuerden, está dentro del sistema en línea, o sea, y también está a manera referencial dentro de los formularios de las bases en la página web, pero, o sea, no se manda nada por correo. Para poder postular uno debe entrar al sistema en línea, ¿no? Ojo, importante, para poder ingresar al sistema en línea y poder hacer la postulación, recuerden que el representante legal de la entidad solicitante, esta información está cruzada con lo que nos arroja SUNAT, es quien debe de crear los accesos. Es decir, si yo como Álvaro Ojea soy representante legal de una empresa y quiero postular a mi empresa, yo soy el que debe de crear el acceso en el sistema en línea con mi nombre y DNI. Si no hacen eso, ustedes van a empezar seguramente a llenar y cuando ya están al 80-90% les va a salir una alerta en el botón verificar donde les va a decir que no coincide el representante legal o el que ha creado la cuenta con los datos del representante legal y no hay manera ya de arreglar eso. Lo que tendrían que hacer es crear un segundo formulario de manera correcta con el dato o el representante legal debe de eh, inscribirse dentro del sistema, abrir la cuenta en el sistema en línea para poder postular a la empresa, ¿no? Entonces, no hay una última versión, o sea, la última versión está dentro del sistema en línea. Eh, en el cronograma de, de actividades. Bueno, dentro del cronograma de actividades tenemos distintos, digamos, distintas actividades, ¿no? Tenemos hitos. Un primer hito es diagnóstico, el otro es implementación y certificación. Entonces, para poder hacer una actividad, pues la entidad tiene que primero seguramente averiguar, ¿no? Entonces, cómo se inicia para hacer el diagnóstico. Seguramente va a haber una programación de reuniones, una unidad de medida puede ser una lista de asistencia. ¿Cuántas reuniones se van a hacer el año? Recuerda, el diagnóstico es un mes, se tendría que hacer en el primer mes. Se tiene que hacer una recopilación de documentos, se tiene que hacer, ahí por ejemplo, una de medida puede ser documentos recolectados, se tiene que hacer el análisis, digamos, de la información recolectada, si esto es compatible con la norma que uno quiere implementar. Ahí en la unidad de medida podría ser el informe de diagnóstico. La cantidad uno se tiene que hacer una presentación del informe de diagnóstico. Es decir, las actividades ustedes las denominan, ustedes las ponen, pero en ese orden, ¿no? Entonces, igual en implementación se tienen que hacer seguramente sesiones formativas, se tienen que hacer la implementación de controles, elaboración de documentos, integrar sistemas con los procesos, es decir, hay un conjunto de actividades que nosotros los ponemos, ojo, como ejemplo en este webinar, pero
el especialista de la empresa o la persona que está postulando, pues puede seguramente averiguar qué actividades hace una implementación y esas actividades las debe de colocar en este cuadro de cronograma de actividades, ¿no? Distribuyendo los tiempos. Todo lo que es diagnóstico en el primer mes, todo lo que es implementación del mes 2 hasta el mes 10, 11 seguramente, ¿no? Y la certificación, que es el último hito, igual, ¿no? Seguramente se va a tener que hacer una auditoría interna, seguramente se va a tener que recurrir también al organismo que va a certificar para programar otra auditoría, levantamiento de repente algunas observaciones, se tiene que elaborar informes, es decir, hay un conjunto de actividades que las entidades son las que proponen, ¿no? Y ahí una unidad de medida y la cantidad de estas actividades que se van a hacer durante el proceso de implementación. Entonces, eso a manera de ejemplo. Eh, los montos que nos cobran las entidades proveedoras son fiscalizados. Por Innovate no fiscaliza los montos, simplemente es ya parte de la entidad solicitante que pueda negociar, pero se tienen montos establecidos. Ojo, para la parte, por ejemplo, de diagnóstico, la entidad no te puede cobrar más de 5.000 soles, que es lo que Proinnovate te ofrece, ¿no? Y para la parte de implementación, dependiendo si es una norma individual, binorma o trinorma, es entre 40, entre 40.000 y 55.000. Pero ahí tienen que distribuir entre todas esas partidas, ¿no? Van a necesitar de repente alguien quiere hacer algún tipo de servicio, algún tipo de consultoría, van a tener que comprar algún tipo de equipo. Entonces, sí el ejecutivo de monitoreo sí puede hacer la observación. Supongamos que ustedes presentan un recibo de honorarios por hacer de repente una auditoría interna por más de 30.000 soles, o sea, es exagerado. Ahí seguramente sí les puede hacer alguna observación que se está yendo casi todo el presupuesto por una auditoría interna, ¿no? Entonces, una auditoría interna no debe ser más de repente de 1.500, 2.000 soles, ¿no? Dependiendo de la cantidad de certificaciones a la cual está accediendo. Entonces, ahí por sentido común, ¿no? ¿Necesariamente debemos hacer la implementación con una entidad proveedora de servicios? Sí, eso te indica las bases, ¿no? Ojo, importante para postular, primero revisar las bases, leer bases y anexos. En los anexos hay mucha información, obviamente que no está dentro de las bases, pero todo este conjunto de documentos son las bases para la postulación. Gina nos dice, respecto al formato 4, modelo de autorización, no me queda claro, por favor, lo podría aclarar. Claro que sí, nos vamos a ir al formato 4 para buscar y poder aclarar. Un momento, por favor, nos vamos al formato 4. Ya. El formato 4 es la autorización de la entidad proveedora de servicios para hacer propuesta en el formulario de postulación. Si ustedes se van al formulario de postulación, de repente ya lo tienen abierto, y justamente ahí dice en el D.1.6, autorización de la entidad proveedora, formato 4. Y arriba hay una observación que dice, esta será completada en el caso el proyecto sea aprobado luego del proceso de evaluación. ¿A qué se refiere? Que cuando la entidad solicitante ya gana y es publicada como ganadora del concurso, lo que se le va a pedir es que se ponga en contacto con una entidad proveedora de servicios para que le pueda hacer el diagnóstico y la implementación. Pero hemos detectado en concursos o convocatorias anteriores donde la entidad no coordina, es decir, simplemente ve que esa empresa hace y toma el nombre y lo propone. Y cuando ya llega a reunión previa, la otra entidad de repente ni asiste porque no estaba enterada, ¿no? Entonces, la intención de este formato es que puedan coordinar y en esa coordinación, pues esta entidad proveedora
le dé la autorización para que lo ponga dentro de su formulario de postulación, es decir, que estén de acuerdo ambas partes, ¿no? Y el acuerdo se llega con ese formato, donde la entidad autoriza a que usen el nombre de RUC de esta entidad proveedora para que pueda brindarle un servicio a la empresa. A eso se refiere el formato 4. Edinson nos dice, ¿qué criterios específicos se evalúan para considerar que una empresa tiene capacidad de implementación del SIC? Bueno, todas las entidades, no sé si se refiere a la entidad solicitante o a la entidad que va a hacer los servicios. En todo caso, si es la entidad solicitante, está dentro de las bases los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, si ustedes van a las bases, al numeral 17, ahí encontramos los criterios de evaluación, la viabilidad y calidad técnica de la propuesta, capacidades de la entidad solicitante, viabilidad comercial. Entonces, cada una de estas secciones está comprendida con preguntas dentro del formulario de postulación. Entonces, si yo te digo ahora de uno a uno los criterios, pues esa información está dentro del formulario, ¿no? Entonces, con llenado del formulario son las que alimentan a estos criterios, ¿no? Entonces, eso por el lado de la entidad solicitante, pero si estás preguntando de una entidad proveedora que puede implementar así, es decir, se le pide la experiencia, ¿no? Se le pide experiencia a las entidades y se evalúa esta experiencia. Eso también está en los anexos de bases. Emily nos dice, ¿una empresa puede presentarse para uno o más de estos concursos a la vez o solo puede presentarse uno? Dentro de mi pyme de calidad, lo que dice es que solamente puedes enviar una postulación, no puedes enviar más de una postulación. Ahora, a ver, por ejemplo, hemos tenido el concurso Mi Pymes Digitales que ya ha cerrado el 6. ¿Ha podido presentarse a este concurso? Sí, han podido presentarse a más de un concurso que están de repente en convocatoria. Pero si la entidad gana los dos concursos, debe seleccionar uno. No puede tener una entidad dos contratos activos con Proinnovate. Sí, eso está en las bases también. Si pasara ello, debe renunciar a uno y elegir a uno de los concursos con el cual va a firmar contrato. John nos dice en la sección de equipo se puede considerar laptop impresora. Tengan cuidado con eso. ¿De qué manera tendrían que demostrar de qué manera una impresora puede cerrar una brecha para obtener una certificación? Ojo, la compra de equipos es aquellos que están considerados para cerrar una brecha para obtener una certificación. Si ustedes logran sustentar eso, no sé de qué manera que una impresora o una laptop puede cerrar una brecha para poder obtener una certificación, seguramente va a ser aprobado. Pero si no eh, es de repente coherente este gasto con la intención de tener de repente una certificación, pues no va a ser considerado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo de repente tengo que hacer algún tipo, no sé, de repente instalación de un pequeño o de un tanque de agua, ¿no? Para obtener una ISO. Entonces, puedo comprar de repente un motor de bombeo para el tanque de agua. Es mucho más acercado, no es lejano el hecho de que pueda instalar un motor de bombeo, un tanque de agua para obtener de repente una ISO que tiene que ver con inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, ahí es directamente relacionado, pero no sé de qué manera una laptop o una impresora pueda ser igual relacionado con la obtención de una ISO. Entonces, tengan cuidado y en las bases dice, ¿no? Deben ser gastos que estén totalmente relacionados con la obtención de la ISO. William nos dice, estoy completando el formulario, me sale este aviso. Para registrar el formulario de postulación en la etapa concursal es lo que les mencionaba, de que nuevamente, para que una entidad postule, el representante legal es quien debió de crear los accesos
con sus datos personales, usuario y contraseña, para el sistema en línea y registrar el formulario, ¿no? Entonces, si lo ha hecho otra persona que no es el representante legal, no va a poder enviar su postulación. ¿Cómo arreglo eso? Deberán de crear un otro formulario, pero este segundo formulario debe crearlo el representante legal con sus datos, ¿no? ¿Qué hago con el formulario que ya creé? Si no ha sido enviado, obviamente no pasa nada y seguramente no ha podido ser enviado porque no coinciden los datos. No pasa nada, pero Innovate no puede eliminar formularios de postulación, ¿no? Lo dejan ahí y ese formulario no va a ser revisado porque no ha sido enviado. Solamente se evalúan formularios enviados al 100%. Buenas tardes. Los que postulan a una binorma, ¿la certificación se hace por cada norma por separado o se hace ambos a la vez? Cuando postulen, tienen que postular como binorma. Entonces, cuando ustedes entran al listado de certificaciones o de ISOs, obviamente no van a encontrar binorma, van a encontrar otros. Marquen otros y abajo especifiquen la binorma. Binorma, abro paréntesis, 45.000, como ejemplo, 9.001, 2015 y 14.000 o 45.000, la norma que ustedes deseen, ¿no? O las normas que deseen. Entonces deben especificar eso en otros. Esa es la forma de postular a una binorma. Luego Alex nos dice, en esta convocatoria habrá viáticos para empresas que no tengan consultor dentro de su reacción. No, es a todo costo. En las bases, me parece, de calidad naval, sí había un adicional para viáticos, pero en este caso no hay viáticos. Es a todo costo, ¿no? Luego nos dice, esto no se llama la lista de consultores. Ojo, en calidad naval tienen que, bueno, ahí ya es un tema, Alex, tienes que escribir o conversar con el ejecutivo, pero sí en calidad naval, bueno, este es un concurso distinto, ¿no? En calidad naval sí puede ser 1.000 soles adicionales de viáticos. Eh, Luego nos dice Omar, el cofinanciamiento también se puede abarcar la certificación del proceso de SENASA o DIGEMIT. No, en las bases dice que no son válidos las certificaciones de SENASA ni de DIGEMIT, ¿no? Tienen que ser entidades, digamos, que certifican internacionalmente, ¿no? Y estas SENASA y DIGEMIT son solamente para Perú, no son elegibles. Sí, las fechas se han extendido hasta el 15 de mayo. Tienen todavía plazo para postular. Ya no cierra el 24, es decir, ya no cerró, todavía está abierto hasta el 15 de mayo, hasta antes de la 1 de la tarde. Eh, Dice, algunas entidades proveedoras postulantes han estado enviándonos cotizaciones para ayudarnos a llenar los formularios, incluso con contrato, en caso ganamos ir sí con ellos. Nos podrían Infocor. Ojo, tengan cuidado. No es necesario recurrir en la postulación con ninguna entidad. Nos estamos enterando de que si pues algunas entidades se toman la atribución incluso desde antes de hacerles firmar un contrato, después los amarran y no los van a poder soltar. Incluso los amenazan con penalidades. No caigan en ello, ojo, no caigan en ello. Las entidades solicitantes por Innovate no recomiendan la postulación a ninguna entidad eh, proveedora. O sea, ya les estamos advirtiendo, es libre que ustedes lo puedan hacer individualmente. Es decir, el formulario de postulación es muy fácil de llenar. Con la ayuda de repente de información que pueda buscar en internet, puedo llenar el formulario de postulación. Entonces, no firmen ningún tipo de contrato con ninguna entidad durante la postulación porque van a poder tener problemas seguramente más adelante, ¿no? Entonces se han presentado estos casos. Yo les sugiero que hagan su participación individual y cuando ya hayan ganado, recién puedan tener la libertad de elegir a una entidad proveedora, pero ya cuando hayan... Ahorita no tenemos ninguna entidad proveedora ganadora. O sea, no hay entidades proveedoras ganadoras. ¿Cómo así estas entidades les pueden hacer firmar un documento si no están aprobadas? Recién se está haciendo la evaluación
en algunos casos para poder aprobar, ¿no? Eh, Paola nos dice, las empresas que ya están homologadas también pueden postular. Una cosa es homologación y otra es certificación. Si una entidad ya tiene, por decir, ya obtuvo una certificación 9001, eh, obviamente ya no va a postular por una 9001 o de repente si ya venció y quiere recertificar, no es elegible. Lo que tiene que hacer es postular por otra certificación que no tenga. Es decir, si ya tiene una 9001, puede postular por una 14000, por una 45000, ¿no? Ahora, si son homologadas, bueno, no son ISOs estas homologaciones, sí podría postular. Eh, Dice, ¿después de qué tiempo una empresa puede volver a presentarse por uno de los concursos? Bueno, si es mi pyme digital y ya cerró, no hay tiempo para ello, ¿no? Entonces puede presentarse. Si cerró el mes pasado y en el sistema figura como cerrado, en este mes puede presentarse a mi pyme de calidad. Hay una condición de que una empresa no haya ganado más de 3 concursos y ejecutado más de 3 proyectos. Esa es la condición, ya sea mi pyme digital y mi pyme de calidad. Y si ya tiene 3, ya no podría una cuarta, ¿no? Sabemos que algunas empresas pues ya tienen una ISO, han postulado por una segunda ISO, entonces es valedero todo eso, ¿no? Pero máximo hasta 3 en los últimos 2 años. Nuevamente nos dice, entiendo que iremos con una EPS, pero máximo cuando ellos podemos pagarlo, pues podemos disponer de esos gastos en auditoría interna. Por ejemplo, con otras empresas, o necesariamente con una entidad proveedora de servicios, pues hoy ellas cobran carísimo. Como les digo, todavía no tenemos ninguna aprobada y cuando se aprueben seguramente van a ser más de 100 eh, y van a poder elegir entre estas 100 entidades proveedoras, ¿no? Seguramente van a ser más de 100 porque tenemos más de 500 entidades inscritas hasta ahora como proveedores. Entonces seguramente van a tener para elegir y no pueden seleccionar a una que no esté aprobada, ¿no? No pueden seleccionar a otra que no esté aprobada. Si ustedes conocen a una entidad que seguramente por referencia les puede cobrar menos, ¿por qué no sugerir que se inscriba para que sea evaluada? Porque todavía el plazo para evaluación para estas entidades es hasta el 15 de mayo, ¿no? Kevin nos dice en la sección segundo presupuesto, se pueden considerar montos aproximados y en el momento de la implementación me doy cuenta que voy a necesitar una cantidad diferente. Sí, dentro de las partidas sí se pueden variar montos cuando la entidad gana, pero no se van a poder variar los montos finales. Por ejemplo, si ustedes piden 35,000 para implementación, no van a poder aumentar esos 35,000, ¿no? Ahí queda. Si piden 20,000, no va a poder aumentar los 20,000. Dentro de los 20,000 sí se puede mover dentro de las partidas, ¿no? Ahí sí. Tenemos, Freddy nos dice, tenemos para presentar hasta el 15 de mayo. Sí, hasta el 15 de mayo, hasta antes de la 1 de la tarde. En calidad no puedo llenar la sección 6, estoy en 94%, he hecho de todo y no puedo. Bueno, lo que tiene es que, bueno, les voy a mostrar para todos los que no puedan llenar, al final lo voy a hacer, ¿ya? Al final de las preguntas les voy a mostrar un resumen del Excel de cómo voy a darles datos de cómo debería quedar los resúmenes, ¿no? No voy a entrar al detalle de cada partida, sino los resúmenes. Ojo, tenemos ya más de 200 proyectos enviados al 100% entre normas individuales, binormas, trinormas, y hay más de 800 formularios abiertos. Seguramente va a llegar fácil a los 1000 a la quincena, claro. A lo que voy con este dato es que hay más de 200 empresas que ya han enviado su postulación. Entonces, si el formulario estaría mal, no les cuadraría los números. Entonces, de repente no estás utilizando los porcentajes que están en las bases. Para poder hacer el presupuesto hay que tener los anexos abiertos de las bases y leer bien a qué se refiere cada partida. Entonces, si yo me voy de frente al formulario sin leer bases, va a pasar eso, no van a poder cuadrar su presupuesto. Pero al final les voy a indicar
cómo deberían quedar los montos aproximados. Los gastos para instrumentos para el proceso de calidad de la empresa son gastos reembolsables, ejemplo, un medidor, espesor de pintura. Eh, si se refiere a equipamiento, o sea, todo lo que es implementación, Proinnovate te brinda hasta 40.000 soles si es una sola norma binorma y hasta 55.000 soles si es una trinorma. Entonces, si esos son reembolsables, o sea, no son reembolsables, son fondos no reembolsables, no los tienes que devolver, ¿no? Si a eso te refieres. Claudia nos dice, soy gerente de las empresas. ¿Puedo postular con ambas a mi pymes de calidad y esperar que gane alguna de ambas? No vas a poder postular con ambas, solamente una. Eso te dice las bases y el formulario está restringido. Si tú, como gerenta o representante legal, abres dos formularios y quieres enviar los dos, solamente vas a poder enviar uno. Al final no te va a dejar porque te va a salir un mensaje que el representante legal está duplicado en dos formularios, ¿no? Entonces no se permite a dos empresas, solamente a una. Eh, Marcel Paredes podría ser una impresora de planos, es decir, plotter. Eh, la verdad, hay tantos gastos de acuerdo a una ISO. No sé si un plotter esté directamente relacionado con la ISO que quieras obtener. En todo caso, eso no lo voy a decir yo, sino lo va a decir el diagnosticador y el ejecutivo que te asignan si es que tu proyecto es aprobado, ¿no? Gerson nos dice, soy gerente y accionista de una empresa A y soy accionista de una empresa B. ¿Puedo postular a mi pymes de calidad y digital? Se puede ganar en ambos. Si es que hay propiedad cruzada con otras empresas, no, en más del 10% no. Además, digitales ya cerró, a menos que hayas postulado. Entonces, lo que se quiere evitar es que una empresa se beneficie con más de un concurso, ¿no? Entonces, y ahí se hace el cruce justamente de accionistas. Entonces, la sugerencia es que postules solamente con uno. Freddy nos dice, nuestra empresa Agrocarnes Cajamarca es una planta de procedimiento de carne. Necesitamos algunos equipos para instalar un laboratorio. La pregunta es si aplica al laboratorio. No, no aplica este concurso a laboratorios. Esto es para obtener certificaciones. Carlos dice, en la parte de presupuesto, compra de equipos, nos piden una fecha de la proforma. Se entiende que es una cotización de equipo. ¿Qué tan importante es el tema al momento del presupuesto de los gastos si no se todavía, si no se realiza el diagnóstico inicial? Es referencial esa fecha. Obviamente esto es para que vean cuánto es lo que puede variar en el tiempo hasta que vean los resultados y inicie la ejecución tomando como referencia esa fecha cuánto han variado esos equipos, ¿no? Entonces es por ello que se pide, porque es posible de que los precios puedan variar. Entonces, si ha pasado días, obviamente no debería haber variación, pero si ha pasado más de 2, 3 meses, podría hacer variaciones y eso te va a servir para seguramente negociar en el hecho de poder subir, si ese equipo ha subido en la parte de ejecución, ¿no? Ojo, no se suben los montos totales, o sea, globales, mejor dicho, ¿no? Dentro de las partidas se puede variar, pero monto global, si pusiste 40.000 o 35.000 como monto global de implementación, ese monto no puede subir. Dentro de las partidas internamente puede hacer movimientos, pero ya ese monto no sube. En una binorma por el elegir la 22.001 y 9.001, sí, me parece que están totalmente relacionadas la 22.000 con la 9.001, sí se puede elegir. Tienen que estar relacionadas, ¿no? Por ejemplo, una de gestión con una, me parece que esa es de manipulación de alimentos, la 22.000, para gestionar, o sea, sí tienen relación, podrían integrarse muy bien. Estoy postulando. Alondra nos dice, estoy postulando para la ISO 45001 porque ya tengo la 14.000 y 9.000. ¿Me afecta en algo? No. Si no tienes la 45.000 y nunca la has tenido y quieres postular, sí, puedes hacerlo, es elegible, siempre y cuando cumplas todos los requisitos. Lo que no queda claro es cuánto es el monto, qué aspecto debemos pagar a la entidad, pues ellos tratan de cotizar todo el monto que nos otorga el Estado y no deja opción de comprar algún tipo de equipo de monitoreo. Bueno, ahí pues lo que tienes que hacer es primero
prorratear cuánto es lo que tienes para esta entidad. Ojo, la entidad no tiene por qué agarrar todo el monto. Se supone que el dueño del proyecto es la entidad. Entonces es por eso que se pide que la entidad también pueda hacer cotizaciones con otras, seguramente van a tener más de una opción y también ahí cotizar los equipos necesarios para cerrar la brecha, ¿no? Entonces, si ustedes desde el momento de ahora trabajan con una posible entidad proveedora de servicios, va a pasar eso, va a querer agarrar todo el monto. Lo mejor es que postulen de manera independiente y cuando ya ganan el proyecto, ustedes negocian con con una de más de 100 entidades, pues que les cobra algo menos, ¿no? Entonces, eh, en el diagnóstico, ojo, cuando hagan el diagnóstico, no amarran el diagnóstico necesariamente a una entidad. Ustedes pueden trabajar con más de una entidad. En el diagnóstico se va a saber qué cosa es lo que yo necesito para implementar una ISO 9000, por ejemplo, 9001. Voy a necesitar una consultoría, honorarios, y también pidan seguramente ayuda y apoyo al ejecutivo de proyectos. Si están sufriendo de algún tipo de repente de abuso de estas entidades, hagan su denuncia, ¿no? Coméntenlo al ejecutivo de proyectos para ver qué decisión se toma, porque estamos evaluando también el performance de estas entidades para poder mantenerlos en nuestro directorio o quitarlos del directorio. Emily nos dice, no le logro escuchar bien. Lo que pasa es que hace poco la empresa en la cual trabajo ganaron el concurso Mi Pyme Digital que recién va a estar en ejecución y queremos presentarnos Mi Pyme de calidad. Si ya ganaron Mi Pyme Digital y quieren postular a calidad, no van a poder porque se supone que van a estar recién en ejecución, ¿no? Debe estar en ejecución. Ahora, si ya cerró el proyecto, si ya cerró el proyecto en pymes digitales hace un mes y está totalmente cerrado, devolvieron los saldos, sí pueden presentarse y ganar nuevamente en calidad, pero si está en ejecución no van a poder. Esperanza dice, nosotros nos han comentado que si no subimos bien el archivo o este tiene errores, nos pueden eliminar y no ser seleccionados. Hay ese riesgo. Eh, no sé si te refieres al archivo de, a ver, dentro del formulario de postulación hay una sección D donde se debe subir la lista de chequeo de requisitos legales. Sí, esa lista tiene que estar muy bien clara, muy bien llenada. La copia de creación del impuesto a la renta 2023 o el reporte tributario tiene que estar legible. La copia de licencia de funcionamiento notariado también tiene que estar legible, la ficha RUC tiene que estar legible, la declaración jurada del equipo técnico formato 3 tiene que estar legible. Entonces, todos los documentos obviamente tienen que estar legibles. Si no están legibles, ¿qué cosa se va a evaluar? Y claro, es posible de que pueda salir desaprobada. Entonces, antes de subir, obviamente comprobar, ¿no? Y si ya lo subiste, puedes volver a descargar tu mismo documento para ver cómo lo ves, si está legible o no. Entonces, deben ser digamos, bien llenados y subir bien legibles, ¿no? A eso se refiere. David nos dice en el formulario, dice datos del coordinador general del proyecto y datos del coordinador administrativo. ¿Son dos datos diferentes? Sí, en las bases dice, por eso es importante leer bases, que el equipo técnico debe estar conformado con un mínimo de dos personas diferentes. Una persona A para el cargo de coordinador general y una persona B para el cargo de coordinador administrativo. Son diferentes. ¿Se puede solicitar hasta 60.000 para certificar comercio justo en cooperativa agraria? No, solamente se solicita 60.000 cuando optan por una trinorma. Entiendo que comercio justo no es una trinorma, entonces lo máximo es 45.000. Ojo, en bases está eso. Luego, Alex nos dice, tenemos dos empresas y estoy como representante legal en ejecución de un proyecto, en la otra también estoy como representante legal. ¿Puedo postular este concurso con esta empresa? Lo más probable es que en el sistema, cuando haga el cruce, salga una alerta, pero si es de otro concurso, seguramente sí te va a dejar enviar. ¿Dónde va a salir nuevamente la alerta? Cuando tu proyecto sea aprobado y entres
a la reunión previa. Ahí el ejecutivo va a tener que evaluar si puedes hacer las dos funciones de los proyectos, porque se necesita un tiempo prudente para poder, eh, digamos, asumir estos cargos, ¿no? De coordinador. Entonces, es posible que eso salga cuando el proyecto sea aprobado y ahí va a tener que ser evaluado la participación en estos dos proyectos. Ojo, si es que son en distintas convocatorias, pero si es que es en la misma convocatoria, obviamente no te va a dejar enviar tu proyecto. ¿Cuántas empresas mi pyme calidad van a ganar? Bueno, ahorita tenemos presupuesto como para más de 450, 500 empresas que puedan ganar, ¿no? Entonces, simplemente traten de llenar muy buena su información y enviar su formulario, ¿no? Luego nos dice Vicente, Tatiana nos dice, en el presupuesto se puede considerar adquirir el equipo con una computadora. Como les digo, si ustedes demuestran que esa computadora cierra una brecha para obtener una certificación, sí lo pueden hacer. Pero si esa computadora no cierra la brecha para obtener una certificación, no va a ser aceptada. Frey nos dice, soy gerente propietario de una empresa eh, de SRL. Quiero postular Innovate de calidad, pero también soy presidente de una asociación y estamos postulando para innovación empresarial. ¿Tendría problemas al postular para calidad como sociedad responsable limitada y postular como asociación para innovación empresarial? En la postulación, si son diferentes concursos y convocatorias, no va a haber problema. Va a haber problema cuando, si es que las dos ganan, ¿no? Ahí van a tener seguramente que cambiar uno de los dos. Alex nos dice, o sea, se agarra los 60.000 más nuestro aporte monetario. No sé si a quién se refiere Alex de Paz. Se agarra los 60.000 más nuestro aporte monetario. No está clara la pregunta. Claudia nos dice, las firmas de los formatos que piden deben ser firmados a mano o una foto de mi firma. Puede ser firma digital, puede ser que lo firmes a mano y luego escanees los documentos y los subas. Puedes pegar una foto, pero esa foto no debe de tener un fondo que tape y sea, digamos, o sea, que ahí se vea como un cuadrado, ¿no? Entonces, lo mejor, yo les sugiero que impriman los formatos, los llenen a mano, firmen a mano y los escaneen, ¿no? Entonces, para evitar ahí de repente que la firma no se note. John, consulto si la licencia de funcionamiento puede ser legalizado por un juez provincial. Si en la zona no hay un notario, podría ser legalizado por un juez, pero si en la zona hay un notario, debe ser legalizado por un notario. Eh, Tatiana nos dice, ¿el presupuesto se paga directamente a los proveedores o se deposita al ganador? Proinnovate deposita el dinero a la entidad solicitante, no a los proveedores. Es por eso que la entidad solicitante tiene el poder de negociar porque ellos tienen el dinero, no al proveedor. ¿Puedo contratar a un especialista comprobado externo de seguridad y medio ambiente por el tiempo justificar su sueldo con un recibo de honorarios? No. Las bases dicen que no puedes contratar personal, ¿no? No tendría sentido contratar personal. Por eso hay una entidad proveedora que te va a ayudar a hacer el diagnóstico y la implementación. Alondra, el aporte monetario de la empresa también se sustenta. Sí, claro. Cuando la entidad solicitante se lo comunica que ha salido ganadora, para la firma de contrato se le pide que aperture una cuenta corriente y se le pide que deposite el aporte monetario en esa cuenta corriente, aparte de la carta fianza, ¿no? Entonces así funciona esto. Dice, si opto por una binorma y una vez ganado, la empresa prestadora de servicios cobra más del monto asignado, ¿se puede optar por desarrollar una norma? No, ahí el proyecto se cerraría, ¿no? Si tú ganas como binorma y luego dices, no, mira, solo voy a hacer una, el proyecto se cierra y ya no tendrías acceso al dinero. Entonces, por eso es importante negociar bien con la entidad proveedora de servicios.
Susana nos dice, postulé el año pasado y no gané. ¿Debo de volver a legalizar la licencia de funcionamiento o es válida el agosto? Las legalizaciones tienen una validez de 3 meses. Entonces, si ya pasó más de un año, tienes que volver a legalizar la licencia. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Lo que yo quería mostrarles es un poco cómo deberían quedar los montos en los presupuestos. A ver, un momento. Ya, aquí. A ver, a ver, primero, lo que dice las bases. Voy a proyectar primero lo que dice las bases. En el presupuesto, las bases indican lo siguiente. Para certificaciones individuales o, o binormas es hasta 45.000 y los porcentajes afectan a los 45.000, ¿no? Para certificaciones de trinorma es hasta 60.000, ¿no? Y los porcentajes afectan a estos 60.000. Entonces, al momento de llenar, para el primer caso, esto es para una norma individual o binorma, Innovate te brinda hasta 45.000. Etapa de diagnóstico 5.000 y etapa de implementación 40.000. El aporte monetario en diagnóstico no pide Preinnovate para el diagnóstico, es cero. Simplemente quien hace el aporte es Preinnovate. En la etapa de implementación se te brinda hasta 40.000, ¿no? Y el aporte monetario, es decir, ese 18%, ¿y de dónde sale ese 18%? Acá lo hice, ¿no? 18% y 12 para el primer caso, ¿no? Para ese primer caso está esto. Ese 18% debe ser 11.571. Esto es de aporte monetario. Y esto debe estar distribuido en en la parte del presupuesto, en las partidas, ¿no? En honorarios, qué es lo que van a poner con esos 18.000. Y aporte no monetario, 7.714. Esto es el 12%. Entonces, lo que dice Proinnovate te da hasta el 70%, es decir, 45.000. Entonces, mi proyecto ya no es de 45.000. Si yo pido 45.000 soles, automáticamente haciendo los aportes, mi proyecto se convierte en 64.285, que es el 100%, ¿no? Regla de tres, ¿no? Para comprobar esto. Entonces, la regla de tres sería 11.571 entre 64.000 me da el 18%. Entonces, estos son los montos finales que deberían quedar si es que yo pido 45.000. Ahora, si es trinorma, acá tenemos el caso, ¿no? Igual, etapa de diagnóstico te da hasta 5.000 y etapa de implementación hasta 55.000. Entonces, para trinorma, vámonos a las bases que hice, que igual el 18% y el 12% es aporte no monetario. Y acá tenemos, si yo pido trinorma, el aporte monetario va a ser 15.428 y el no monetario va a ser 10.285, lo que hace total de 85.000. Es decir, si pido los 60.000, eh, el proyecto ya no va a ser de 60.000, va a ser de 85.714. 60.000 es el 70%, ¿no es cierto? Entonces, si yo sumo 70 más 18 más 12, acá está el porcentaje del 100%. Entonces, estos son los totales de cómo debes quedar, ¿no? Entonces, esa es un poco la ayuda que les puedo dar. No voy a entrar al detalle de las partidas porque ya esto tiene que estar distribuido dentro de estas partidas, ¿no? Entonces, eso es un poco de cómo debe quedar para que puedan enviar su formulario de postulación. Voy a dejar de compartir. Ya. Eh, a ver, no sé si hay más. A ver, creo que por acá hay otra. Softo, esta ya la respondí. Dice Freddy, de ganar el concurso, ¿la empresa o asociación debe abrir o aperturar una cuenta? Sí. Al momento, antes de firmar contrato, te van a pedir que envíes una cuenta y la carta que te da el banco de garantía, ¿no? Es decir, sí, una cuenta corriente, ¿no? Gina, sobre la licencia de funcionamiento, dice del lugar donde se ejecuta el proyecto. Eso quiere decir del campo donde se va a ejecutar el proyecto, donde se va a implementar la ISO.
¿no? Ahora, si es de repente siembra, donde se va a implementar el proyecto, de repente es un área de sembrío. Pero si tienen la licencia de la oficina, entonces de la oficina, ¿no? Normalmente no te ofrecen licencia por un campo de cultivo, pero sí puede ser la licencia de la oficina. Ahora, si no es oficina, es un restaurante, tiene que ser el restaurante la licencia de funcionamiento. Luego, si tengo avanzado en mi organización la binorma y el estudio de línea base arroja que estamos bien avanzados, tendría que optar menos a la entidad proveedora. Ojo, el beneficio que se da son para entidades que no hayan iniciado la certificación. Si tú ya has iniciado, ninguno de esos gastos se va a reconocer, ¿no? Y es probable de que tampoco la entidad de repente apruebe. Lo que nos dice las bases es para entidades que no tengan una norma. Si ya está avanzado, obviamente va a tenerse que hacer desde cero todo. ¿Por qué? Porque una entidad proveedora a veces ya no reconoce tu avance porque puede que haya dudas. ¿Y qué pasa si agarra desde donde ya avanzaste y no certificas? Todo ese tiempo se pierde. Va a tener que hacer de nuevo el trabajo, ¿no? Entonces, tengan cuidado con ello. Si resultamos ganadores, tenemos que generar una carta fianza. Sí, la carta fianza es por 3.800 soles. Eh, ¿No se consideran las partidas el costo de la certificadora, o sea, para proceder a la certificación? Sí, sí deben de considerar la certificación, ¿no? Entonces, en una de las partidas deberían de considerar el costo o el gasto en la certificación, ¿no? Entonces, en honorarios, bueno, honorarios es para personas, digamos, eh, independiente, ¿no? Entonces en honorarios no puede ser, en consultorías sí puede ser, ¿no? Entonces en consultoría seguramente yo puedo considerar la certificación. Servicio de terceros no podría ser porque ahí son para proveedores externos o temas auxiliares, más técnicos, ¿no? Por ejemplo, ahí el hecho de poder alquilar algún tipo de plataforma para una capacitación o el servicio de calibración de un equipo. Entonces, ¿dónde debe ir considerar la certificación el pago? Debe ser en la consultoría, ¿no? Verónica, acabo de ingresar y justamente estaba terminando de explicar lo que me interesa. Los 5.000 soles son máximos diagnósticos, son la parte de los 45.000. Claro, los 5.000 están dentro de los 45.000. Ese es el 70%. Incluye el pago del diagnóstico. Eso dicen las bases. Por favor, cuando vayan a postular, lo primero que tienen que hacer es revisar las bases. Y en las bases está los montos que les estoy dando. Si postulo, Gerson nos dice, si postulo para una trinorma, automáticamente sería para la 14.000, 9.000, 45.000 o puedo escoger otros relacionados. Sí, puedes escoger otras. Tú puedes armar tu trinorma siempre y cuando estén relacionadas. Pedro nos dice en el punto B4 del formulario virtual cronograma de actividades en la parte unidad de medida. ¿Qué es lo que se debe colocar? Semanas de... Bueno, si es una capacitación, tu unidad de medida seguramente va a ser horas, ¿no? ¿Cuántas horas tiene esa capacitación? O puede ser un informe. Entonces va a depender de la actividad para colocar la unidad de medida. Busquen información en la web, ¿no? Busquen información, actividades y unidad de medida. O sea, ayúdense, si no tienen un especialista al lado, lo cual yo les sugiero de que no lo tengan todavía, no se amarren con ninguna entidad proveedora. Busquen en la web hay proyectos, muchos proyectos y actividades seguramente para poder hacer la certificación. Entonces, busquen en la web, Pedro, ayúdense con la web, con información. Y si tienen acceso a un chat GPT, pueden hacerlo también. Entonces, busquen en la web esta información que les ayude a considerar una actividad y la unidad de medida, ¿no? Después de la pandemia, la oficina solo lo uso para archivar registros contables. Mi servicio actualmente es más remoto, mi supervisor no va a la oficina. Eh, bueno, mm, ¿podemos postular si somos trabajadores remotos? Sí, pueden postular si son trabajadores remotos. En todo caso, lo que se pide es que tengan la licencia de funcionamiento, ¿no?
Susana, ¿los que postulan a la trinorma tienen más posibilidades de ganar? No necesariamente. O sea, los criterios de evaluación son los mismos para una norma, para una binorma, una trinorma. Las posibilidades son iguales para todos. No hay preferencia por una norma, una binorma o trinorma. Son iguales. Eh, Freddy nos dice, mi pregunta en colocar un laboratorio en la planta de procesamiento de carne justamente es para que nos den una certificación. Entonces, debo sustentar para qué es el laboratorio. Lo que pasa es que una cosa es el laboratorio y otra cosa es la certificación. Si tú con ese dinero quieres implementar un laboratorio, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque este concurso no es para implementación de laboratorios. Nosotros hemos tenido un concurso que es acreditación de laboratorios, donde sí era posible implementar un laboratorio, pero este concurso ya cerró. Entonces, mi pymes de calidad no te va a permitir comprar todo el equipamiento para un laboratorio. Lo que te va a permitir es comprar uno, cuál equipo necesario para cerrar la brecha, ¿no? Alex, necesariamente el pago a la certificadora se considera en consultoría. Le consulto esto porque una oportunidad de ese pago se colocó en servicios de terceros. A ver, lo que pasa es que cuando tú haces la diferencia entre qué se coloca en servicios de terceros, normalmente servicios de terceros son tareas auxiliares, ¿no? Podría ir, ojo, no va a haber problema si lo colocas en servicios de tercero o en consultorías. En todo caso, por eso no vas a perder. Si no lo colocas, ahí viene el problema. Tienes que colocar uno de esos rubros. Seguramente esto lo van a ordenar cuando se revise en reunión previa, si es que el proyecto es seleccionado, ese presupuesto se ordena, ¿no? Entonces, no hay problema si lo han colocado en servicio de tercero. Verónica, ¿podría mostrar nuevamente la tabla, por favor, hace un momento, insisto, porque le sé el detalle. Bueno, voy a mostrarles la tabla para que nuevamente puedan tener esta información. A ver, primero voy a responder todo y luego muestro la tabla. Eh, Luis nos dice, para la inscripción piden dos profesionales. Mi consulta es tanto para diagnóstico como para la implementación. ¿Deben ser los mismos profesionales independientes o los requisitos es que profesionales o consultores estén autorizados? Realizo esta consulta ya que estuve consultando y cobran prácticamente al total del fondo, dejando lo mío para la empresa. No te entiendo. O sea, a ver, Luis, creo que estás mezclando las cosas. El diagnóstico y la implementación no lo hace la entidad solicitante, eso lo hace una entidad proveedora de servicios, ¿no? Es muy aparte. Dentro del proyecto, para manejar los fondos y para ejecutar el proyecto, se pide un equipo mínimo de dos personas, un coordinador general y un coordinador administrativo. ¿De dónde las sacas estas personas? Deben ser trabajadores de la empresa. El coordinador general puede ser el representante legal de la empresa y obviamente tú no te vas a cobrar a ti mismo, es decir, es aporte no monetario de la entidad solicitante, ¿no? Entonces tienes que seleccionar de tu personal a alguien que sea el coordinador general y el coordinador administrativo. Ahora, cuando tu proyecto es seleccionado, en la etapa de postulación no deben de considerar aún a la entidad proveedora de servicios, porque no hay ninguna entidad proveedora de servicios aprobados a la fecha, no hay. Recién se están convocando y recién se van a evaluar. Entonces, si tu proyecto es aprobado, recién cuando es aprobado te van a decir, debes de completar tu formulario en esas secciones y debes de sugerir a alguien que te vaya a hacer el diagnóstico y la implementación, y necesariamente deben ser del listado que Prognovate te ofrece, ¿no? Entonces ahí Prognovate seguramente va a colgar información de más de 100 proveedores y tú puedes negociar con cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, si tú me dices que ya te cobran el total del fondo, no sé con qué hayas consultado porque no hay ningún proveedor aprobado. Entonces no confundamos. De repente proveedores anteriores que se están ofreciendo, nadie está aprobado a la fecha, está en convocatoria y recién cierra el 15 de estos proveedores y recién van a ser evaluados. Entonces no pueden poner un precio a alguien que no está aprobado. Carmen nos dice, tengo toda la instalación con una granja o chanchería. Proinnovate en este concurso no brinda fondos para capital de trabajo
lo que brinda son fondos para obtener una certificación. Si lo que quieres es obtener una certificación, pues tendrías que elegir qué certificación es la que se acomoda a la granja, ¿no? Jefferson, ¿cuántas empresas llegan a ganar el concurso? Nuevamente, para esta convocatoria tenemos entre 400 a 500 cupos para poder premiar, ¿no? Carmen nos dice, yo quiero comprar madres. Te repito, el dinero de ese concurso no es para capital de trabajo, no es para comprar, digamos, si es la chanchería, no es para comprar chanchos, ¿no? Es para los gastos de certificación. Yo les sugiero que lean las bases, por favor. Carlos dice, no me quedó claro qué colocar en unidad de medida en la parte de presupuestos. ¿Puedes ampliar y explicar? Ojo, la unidad de medida está relacionada con lo que van a hacer en las actividades, ¿no? En las actividades. Entonces, ahí en unidad de medida puede ser de repente el bien o el equipo, puede ser, bueno, si es de repente en la parte de equipamiento, la unidad de medida va a ser el bien o el equipo que puedas adquirir, ¿no? Ahora, si es en honorarios me parece que no hay unidad de medida. En consultoría sí hay unidad de medida. Por ejemplo, una unidad de medida puede ser un taller, la elaboración de documentos, elaboración de registros, puede ser una auditoría, la unidad de medida. Puede ser un informe de cuadro de servicios, puede ser elaboración de documentos. Si van a comprar de repente un software que tenga que ver con la certificación 37000, puede ser un paquete, un software. Es decir, ustedes de acuerdo, o sea, no puedo dar ahorita ejemplos, digamos, cerrados, porque eso va a depender de la ISO que están pidiendo. Entonces, ustedes propongan la unidad de medida, ¿no? John nos dice en la sección, el presupuesto, en la sección C, el ítem C 1.7, cuadro de presupuesto por etapa. El monto debe cuadrar los 45.000 para Binorma. El aporte de Preinnovate debe cuadrar 45.000, pero más tus aportes obviamente ya no van a ser 45.000, ¿no? Si tú aportas de acuerdo a los porcentajes, esos 45.000 se van a convertir en 64.200, 64.300, de acuerdo a cómo estés poniendo los aportes, ¿no? Lo que te da por Innovate es 45.000 y eso debe representar el 70% de tu presupuesto. En un rato les voy a mostrar la tabla. ¿A qué se refiere negociar? Si el diagnóstico es 5.000, ¿puedo pagarle menos y el resto en la empresa? Me refiero a negociar la parte de implementación. Probablemente el diagnóstico no lo vas a poder negociar, pero sí la implementación, ¿no? Para que te quede, para la compra de algún equipo, de repente tienes que distribuir. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Obtener la certificación. Hay empresas, obviamente, que para una 9001 certifican con 20.000 soles, con 15.000 soles, ¿no? Entonces yo no utilizo los 45.000 para una 9001, tiene que ser menos. Entonces a eso me refiero, ¿no? Que puedas negociar dentro de la implementación el hecho de que para certificar, pues te permitan comprar algún equipo, alguna máquina que pueda hacer, que esté dentro de la brecha para poder obtener esa certificación, ¿no? Los formatos, Pedro nos dice, los formatos deben ser firmados digitalmente nuevamente, ¿no? Los formatos deben ser impresos y firmados a puño y letra y escaneados. Ahora, si tengo firma digital, puedo firmar digitalmente, ¿no? Cualquiera de las dos es válido. Ahora sí, voy a compartir, porque ya hemos tenido más de una hora respondiendo, voy a compartir el formato que les estaba mostrando para que tengan idea de cómo quedaría el presupuesto. Aquí, si yo voy a pedir 45.000, acá están los 5.000 de diagnóstico y los 40.000 de implementación. ¿Esto de qué es? Por Innovate. Por Innovate dice que te da hasta 45.000 y es el 70%. Entonces, mi aporte monetario va a tener que ser 11.571, lo cual es el 18%.
y mi no monetario debe ser el 12%, es decir, 7.714. Si hago las sumatorias, pues mi proyecto ya no va a ser de 45.000, sino va a ser más mis aportes. Total, 64.000. Mis porcentajes, acá está el 100%. 70% de Preinnovate, 18% de aporte monetario y 12% de no monetario. Esto está y lo dice las bases. Esto es si es que yo pido 45.000. Ahora, si yo pido 60.000, pues aquí está el aporte. El diagnóstico es igual 5.000, no se pide aportes monetarios. En la etapa de implementación puedes usar hasta 55.000, de los cuales tu aporte va a tener que ser 15.428 y tu aporte no monetario 10.285. Entonces mi proyecto ya no es de 60.000 porque Preinnovate te da hasta el 70%. Esos 70% es 60.000, pero tus aportes, eso van a tener que sumar y el proyecto se convierte en 85.000, ¿no? Acá está el 100%, de los cuales aporte no monetario es 12% y aporte monetario es 18%. Entonces, estos son los totales finales para que tengan una idea de cómo debe quedar en el resumen sus presupuestos. Ahora, estos montos sí deben ser distribuidos en cada una de las partidas, ¿no? Entonces, eso es la ayuda que les puedo dar. No les puedo dar un presupuesto lleno porque va a depender mucho de la certificación de la entidad y las actividades, si es una norma, si es una norma, si es una trinorma, ¿no? Pero al menos con esto podrían tener idea de cómo puede quedar su presupuesto. Muy bien, creo que ya no hay más consultas. A ver, David dice, si me dedico a desarrollar mi brecha son las licencias de software, ¿puedo incluirlas? No, licencias no. Eh, no monetario, ¿a qué se refiere? A la valorización del equipo técnico. Por ejemplo, el coordinador administrativo, el coordinador general, puedes valorizarlo como no monetario para poderlo incluir en tu proyecto. No cuadra, pero no cuadra la cuenta porque Proinova te asume 5.000 sin contrapartida. Claro, pero al final, a ver nuevamente, ¿qué dice las bases? Es el 45.000, el 70%. Así está formulado dentro del presupuesto. O sea, como les digo, hay más de 200 proyectos enviados donde sí cuadra todos estos números, ¿no? Entonces, tengan cuidado en el llenado. El pago de monitoreo ambiental puede ser un gasto a considerar. Sí puede ser un gasto a considerar siempre y cuando sea una actividad de la certificación que está requiriendo. Muy bien, creo que no hay más consultas. Eh, Hay una última, dice Illich, dice, entiendo que la lista de empresas consultoras se saldrán más adelante junto con los resultados para poder escoger y negociar si salimos ganadores. Sí, como les decía, este listado de entidades recién va a salir en el mes de junio, ¿no? Exactamente a partir del 30 de junio. Entonces, ahorita no hay ninguna entidad aprobada todavía. Ese calendario está dentro de la página web del concurso, ¿no? En archivos relacionados, bajen en la página, bajen a la parte inferior y ahí en archivos relacionados pueden descargar el último calendario. Muy bien, me parece que se han respondido todas las consultas. Les agradezco por este tiempo y nuevamente les sugiero, lean las bases, lean los anexos antes de iniciar el llenado del formulario de postulación. Bueno, gracias, hasta otra oportunidad.